Urano en Géminis desde el 2025 hasta el 2023 va a traer el gran cambio en nuestro mundo mental. Como es arriba es abajo, como es adentro es afuera. Y en este mundo donde todo es mente, según el Kybalión, Urano, gran despertador en el signo de Géminis, va a despertar la mente. Las personas vamos a ser un antes y un después de Urano en Géminis en cuanto a nuestra forma de pensar. Os tenía prometido un vídeo especial de Urano en Géminis y ha llegado el momento. Estoy aquí con mis chicas de la escuela Astro Venus, el Camino del Alma, y estamos haciendo eso que nos encanta, que es compartir juntas y hablar de astrología. Hoy estoy aquí con Bao, de la Dama del Zodiaco. Hola, Vanessa. Hola, Y un también placer. con Yoli, que se está incorporando, Yoli Requena. Hola Yoli, ¿cómo estás? Hola, hola, va, hola, Paz. Encantada. Bueno, gracias a las dos por uniros, por aceptar la invitación, porque, bueno, yo quería hacer este vídeo ya con Urano en Géminis para que podamos sentir la energía, para que ya podamos decir, ay, mira, ya estoy sintiendo esta energía de Urano en Géminis, ese gran cambio que estamos esperando, sobre todo las que somos Géminis, ¿no? Yo llevo años diciendo, ay, Dios mío, ¿qué pasará? ¿Qué sentiré? ¿Qué cosas me va a traer este Urano o este uranazo, ¿no? Porque ya sabéis que Urano siempre es el uranazo. Bueno, hoy lo que vamos a hacer, a ver si os parece bien, vamos a contar un poquito primero cada una lo que nos parece la energía de Urano en Géminis, cómo la vivimos, cómo la pueden vivir los oyentes, qué cosas pueden ser interesantes que digamos aquí. Y después vamos a hacer un recorrido por los ascendentes en Géminis, los soles en Géminis, Venus en Géminis, Mercurio en Géminis, Marte, Lilí, los nodos, Saturno y Júpiter, porque ni Urano, bueno, Urano sí, el retorno, pero ya tienen 80 años y bueno, quizás hay alguno que nos pueda escuchar, pero va a ser lo mismo de lo que estamos contando. Y Neptuno y Plutón, pues no están en Géminis vivo, entonces no tenemos que decirlo todo, pero podemos hacer como un pequeño recorrido por todos los planetas personales y los sociales y así los oyentes pueden tener una idea un poquito más clara de cómo pueden vivir esta experiencia de 7 años. ¿Qué os parece? Genial. ¿Sí? Fantástico. Claro. Vale, pues vamos a empezar un poquito por contar primero dónde cada una tenemos a Géminis, en qué zona de la carta que tenemos ahí, para que podamos contarle a los oyentes también cómo lo estamos sintiendo y qué pensamos de esta energía, ¿vale? Empiezo Ujú. yo, que soy como la super prota, que tengo medio cielo en Géminis, Sol en Géminis, Venus en Géminis, Marte en Géminis y Lili corregida y Lili verdadera en Géminis. Así que yo creo que aquí es como ¡bomba! El super Géminis. Bueno, bueno, y en Dracónica tengo Mercurio en Géminis, así que eso está guay. Mira, yo para mí, de entrada, que yo ya soy muy Géminis y tengo muchísima energía, al tener Marte en Géminis, vamos a decir que mi zona Géminis siempre está bastante alborotada, ¿no? O más bien llena de energía. Para mí Urano como despertador, porque Urano siempre lo vemos como ese uranazo que llega, que es el despertador que te despierta así de forma abrupta, que llega y te hace brrr, ¿no? Por la mañana y sales de repente de un sueño que estabas ahí y te das cuenta, ¿no? Que es por la mañana y tienes que ponerte a trabajar y a levantarte y a vestirte. Siempre decimos que Urano es el que nos saca del sueño y nos trae a la realidad. Entonces, Liz Green en sus libros llama ese despertador, ¿no? El despertador que te saca del sueño. Cuando decimos eso lo decimos de ella, ¿no? Ella fue la que empezó a nombrar eso. Y de ahí salen los uranazos, ¿no? Los uranazos, ¿por qué? Porque por donde llega Urano pone la vida patas arriba, es como si te hiciera pam pam con la alfombra de tu vida y de repente todo se descoloca, ¿no? Lo que estaba arriba baja y lo que estaba a la derecha va a la izquierda. Y una cosa que sí es que tengo clarísimo de Urano porque lo llevo observando muchos años, es que Urano cuando trae un cambio siempre te lo trae de una manera inesperada. No es como decir, tú crees que más o menos sabes, ¿no? Y aunque decimos, bueno, viene lo inesperado ya, pero es que lo inesperado viene de una forma inesperada.
aunque sea un cambio que tú estás esperando, el cómo llega no tiene nada que ver a cómo tú lo has pensado, ¿no? Para mí eso es lo súper potente de Urano en Géminis. Y yo que soy hija de padres, los dos con Urano en Géminis, tanto padre como madre, sí creo que Urano en Géminis en su momento, en la vida de mis padres, hace ya 80 años, ha marcado un cambio generacional que es una generación que, por ejemplo, de mis abuelos, ¿no? Mis padres y yo, que soy la siguiente generación, hay un cambio increíble de pensamiento, ¿no? Yo creo que la generación de Urano en Géminis, que tiene ahora pues eso, 80, 81, hasta 80 y algo, es una generación que de alguna manera marcó un punto de inflexión en la forma de pensar. Empezaron a hacer cosas diferentes, empezaron a tener formas de educar a los hijos, formas de vivir, formas de cosas diferentes, no solo que un poco rompieron. eh, Hablo de la mayoría, ¿no? Porque siempre hay gente diferente, siempre hay gente uraniana, siempre va a haber como algunos sueltos, pero me refiero a lo que es la masa crítica, ¿no? Lo que es Ujú. la gran parte de personas. Y yo creo que esa generación marca un gran cambio en la manera de pensar. Yo creo que si pensamos en el cambio que va a hacer Urano en Géminis antes, ¿no? Del 2025, que entró unos meses y luego se fue, y hasta el 2033, desde antes de Urano en Géminis hasta después, lo que vamos a tener es una manera diferente de pensar. Sobre todo de la tecnología. La tecnología nos va a hacer pensar de una manera diferente. No es como que al final la tecnología cambiará nuestra mente, ¿no? O sea, nuestra forma de procesar, el procesador que tenemos en la mente, que es como procesamos los pensamientos, creo que ahí va a ser el gran cambio. Entonces, cada uno de nosotros, lógicamente, según dónde está por casa y qué planetas tiene y demás, lo va a vivir diferente, pero como en lo que nos une a todos como colectivo, creo que es un gran cambio en la forma de pensar, en la forma de comunicarnos, cómo nos vamos a comunicar, y muy interesante la forma de interpretar. Por eso he empezado diciendo cómo es arriba es abajo, cómo es adentro es afuera. ¿Por qué? Porque todo lo que pasa arriba en el cielo pasa aquí abajo. Y nosotros nos damos cuenta de lo que está pasando dentro de nosotros porque es un reflejo a lo que pasa afuera, ¿no? Como es adentro es afuera. Si este mundo es mente, si el Kybalión dice que todo es mente y que todo comienza en la mente, por eso la alquimia real es mental, empieza en ese espacio de no mente. Claro, la manera de interpretar es la que tiene realmente el gran potencial, ¿no? Hay una frase por ahí que nunca recuerdo dónde la leí hace mucho tiempo ni quién la dijo, pero a mí me impactó mucho cuando lo leí porque entendí. Él decía que el día que la humanidad descubra de verdad cómo al cambiar los pensamientos cambia tu vida, sería como la gran liberación de la esclavitud del sistema, ¿no? Cuando nos demos cuenta que si somos libres pensadores y pensamos de una manera diferente y no como quieren que pensemos, ahí todo cambiaría, ¿no? Y yo creo que Urano va a traer eso. ¿Cómo? No sé, porque yo, si soy honesta, la verdad no tengo ni idea. ¿Qué va a hacer Urano? ¿Cómo lo va a hacer y cómo nos va a cambiar? No tengo ni idea porque lo que sí sé con Urano es que será impredecible y que lo hará de una manera que no estamos esperando. Entonces, bueno, Urano en Géminis muy esperado, yo llevo muchos años esperándolo. Yo empecé la astrología cuando Urano estaba en Acuario, así que llevo siguiéndolo muy de cerca con todos los pasos y observando mucho los cambios que ha hecho en mi carta, ¿no? Nosotros realmente para entender a Urano tenemos que irnos a nuestro Urano de nacimiento. Yo soy un Urano en Virgo, clavado en el ascendente. Entonces, desde mi ascendente en Virgo, ahora está ya por mi casa 9, yo soy medio cielo en Géminis, pero está por mi casa 9, ha recorrido tres cuartas partes de mi carta natal. Así que Urano ya ha despertado y ya me ha puesto patas arriba y lo ha hecho de una manera inesperada casi toda mi carta, ¿no? Pero ahora llega mi Géminis, ahora llega a despertar a mi Sol, el Sol es la conciencia, y eso me tiene súper fascinada, porque yo digo, wow, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Cómo voy a cambiar? ¿Qué va a cambiar en mi mente? Pero también va a cambiar Venus, mi manera de amar, y mi Lili,
que es la gran rebelde de mí, que es la disruptiva, Lili en casa 9, Tauro Géminis, la que es disruptiva, incluso en la manera de presentar la astrología y decir lo que pienso de las cosas, ¿no? Desde que empecé astrología, desde el minuto cero, me negué a decir que Saturno era un maléfico, que Plutón era malo, que Quirón no sé qué, y que Lili era diabólica. O sea, yo estaba en primer curso que no sabía nada y ya le estaba diciendo a mi profesor, no estoy de acuerdo con eso, con que Saturno, ¿por qué tiene que ser malo, no? ¿No será más bien que nosotros no sabemos usar a Saturno? Y esa parte disruptiva también es Lili. Pero también va a despertar a mi Marte, que es mi energía, ¿no? La central eléctrica. Y luego llegará mi medio cielo y yo digo, wow, ¿cuántas cosas van a cambiar de mí? ¿Y cuántas cosas voy a mostrar de mí diferente? Y si os cuento la verdad, yo ya estoy sintiendo algunos cambios. No podría decir, mira, creo que es así o creo que es en esto. No, no, pero sí porque llevo observándome desde el año pasado, que entró desde julio hasta octubre, estuvo Urano en Géminis. Y yo ya estuve pendiente, ¿por qué? Porque siempre la entrada de un planeta es como el spoiler, ¿no? Como el tráiler. Es como un tráiler para que veas la película, ¿no? Y ya más o menos nos da como una pequeñita dosis importante. Yo, por ejemplo, lo que sí estoy notando dentro de mí es que tengo una necesidad que no puedo explicar, que es como algo muy energético, de hacer algo diferente. Aún no tengo claro el qué, pero sí sé que yo no soy la misma y no quiero mostrar lo mismo y no quiero hablar de lo mismo y quiero hacer algo diferente. El qué todavía no sé, pero sí estoy sintiendo esa energía. Así que os voy a dar paso a vosotras ahora que contéis también un poquito porque me gustaría que esto fuera así un poco tipo rueda, rueda, rueda. Te doy paso, Bao, te presentas de paso tú, así les recuerdo a los espectadores quién eres y te doy paso. Sí, pues yo, bueno, soy Bao, la dama del zodiaco, y hablando de lo que tenemos en Géminis, yo, por ejemplo, tengo a Lili también, además tengo las tres, la verdadera, la corregida y la media, y tengo a Quirón en conjunción con una de ellas, o sea, ahí tengo yo a mi parte rebelde en la casa 3, además, que es justo la de Géminis, la que se asocia a Géminis. Y hay algo que has dicho que rescato porque como el año pasado efectivamente hizo ese spoiler, entró una temporada y luego volvió, al final, como has dicho, la mejor manera de experimentarlo es viendo tu propia carta y sintiéndolo en ti mismo. Ahí es cuando puedes hablar de ello. Y yo desde ahí ya empecé a notar que mi comunicación está cambiando. Yo siempre he sido una persona bastante callada, bastante reservada, por no molestar o por no incordiar o por no discutir, me callaba todo. Y ya llevo, pues llevaré justo esa época, desde esa época, que no soy capaz de callarme. Es como me incomoda y aunque intento, digo, no soy capaz. Y lo tengo que soltar. Entonces sí que es verdad que he notado que ahí Lili, aparte del trabajo que hicimos con el sacerdote y demás, que eso obviamente ha sido, pero cómo se ha alineado para que suceda cuando Urano ha pasado a Géminis y ahora ya oficialmente ya está ahí. Entonces, cómo ha hecho que mi voz, que es al final Géminis, mi comunicación, que es disruptiva, al final es que siempre he sido muy curiosa, siempre he sido muy de preguntar, ¿y por qué? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? ¿Y por qué no sé qué? O sea, no me conformaba con esto es así, ya, pero ¿por qué? Claro, cuando entendí que Lili está ahí y es la que hace que yo sea tan curiosa y no me conforme con esto es así, tienes que hacerlo así, ya, pero ¿qué motivo hay ahí? ¿Por qué? Es el Géminis al final, el curioso. Total. Entonces, ahí yo empecé a notar que dije, ostras, es que es verdad que ya no soy capaz de callarme. Y ese es el trabajo que es reconocer, trabajar con mi parte Géminis, con mi Lilith, y eso a su vez hace que mi Quirón con ello sane, porque al final Quirón sabemos que es esa herida, esa parte ahí que siempre está pinchando. Entonces, al yo trabajar, dar voz y exponer a mi Lilith, mi zona Géminis, está sanando. Y aparte yo tengo a Quirón y a Lili en oposición a mi Urano en Sagitario. Yo soy de la generación Urano en Sagitario, en la casa 9, o sea, mi Con lo cual vas comunicación a vivir la entera. oposición de Urano en el tránsito de Urano en Géminis. Wow. Correcto, yo voy a vivir, ya ha empezado, como digo yo, porque claro, cuando un planeta ya toca
el signo, de alguna manera ya empiezas a sentir eso, aunque se formalice luego cuando llegue a su grado y demás, pero se nota, es lo que has dicho tú antes, no sé qué hay, pero se siente. Y yo sé que obviamente por el eje que está, casa 3-9 pues va a ser toda parte comunicación, mi mensaje, mi transformarme con mi Urano en Sagitario, mi manera de abrirme, de romper mis patrones, de toda esa parte disruptiva que voy a empezar a hacer, que ya lo llevo haciendo. Por eso al final me he atrevido yo a salir en vídeos, a comunicar más, en mi canal de Telegram igual. O sea, al final se nota, o sea, no te deja indiferente, desde luego. Claro, y además estoy dándome cuenta que las dos sois sacerdotisas de Lili de esta última promoción. O sea que al decirlo tú, claro, tú eres sacerdotisa de Lili con Lili en Géminis. Una de las cosas que tú habrás sentido, sobre todo ahora y que estarás sintiendo más, eso que has dicho de no callarte y de cuestionar, ¿no? Porque Lili en Géminis es la que lo cuestiona todo y la que dice, vale, ok, pero ¿por qué no podría ser de otra manera, ¿no? ¿O por qué no podría tener otro significado, aunque tenga este, incluso otro más, ¿no? Porque tengo que quedarme con esta opinión, ¿no? Entonces, claro, ahí, fíjate, tu trabajo en el sacerdocio también seguramente te ha dado ese punto de rebeldía y de expresar, ¿no? Expresar lo que tú sientes. Sí, al final es ponerme un poco en mi lugar, porque siempre he sido de ceder por no discutir o de, pues eso, callarme. Y ya llevo una temporada que no, que lo digo, siempre de la mejor manera, pero lo digo. Es como, ¿por qué me tengo que callar para quedar bien? No, pues yo doy mi punto de vista. Es verdad que suele ser normalmente bastante diferente en muchos sentidos. Claro, Entonces, lógico, con Lili, con Quirón. claro, pero hasta que no entiendes eso, no te aceptas. Porque, claro, al final son partes que, Lili, una de las cosas es que te reprimen esa parte porque es como no es normativo, pues eso lo tienes que ocultar. Mm, Cuando aprendes que eres así y no está mal, al revés, que es una parte de ti, que es una cualidad, porque es lo que has dicho tú. Al final mi manera de pensar le doy tanto la vuelta a la tortilla que le doy un punto muy diferente y muchos pensamientos de la misma situación. Entonces, al final he visto que mi potencia está ahí. Cuando yo, y esto me habéis escuchado muchas veces decir que yo he tenido muchas trabas con el tema de la inteligencia hasta que la acepté y dije, es que no soy de una inteligencia lineal, soy al final de una inteligencia más polifacética. mm. Claro, Entonces, sí, claro. Total, ujú. sí, sí, increíble, sí. Bueno, y Yoli, tú también sacerdotisa de Lili, como es tu primer día, Yoli está aquí iniciándose, ella también tiene su canal en Instagram, también hace sus cosas, es astróloga, estudiante avanzada, está en el último curso de astrología conmigo también y se está ya lanzando con este Urano en Géminis, lanzándose al mundo, ¿no? Como digo siempre, Sí. saliendo del armario. Cuéntanos, preséntate tú y cuéntanos cómo estás viviendo Bueno, esta energía. primero, gracias, alumna de paz. Me he formado en sacerdotisa de Lilí, astrología, tarot, muchísimas cosas. Y estoy feliz de estar aquí. Muchas gracias. Bueno, Urano, para mí, yo también lo estoy esperando con muchas ansias. No haya sido así en tiempos pasados. No sabía, ahora desde que estudio astrología y viendo el paso que ha hecho por mi casa 9, empecé a estudiar todo esto. Tengo la luna y en Tauro, en casa 9 conjunción Saturno. Y ha sido para mí una expansión, ¿no? Claro que hubo cambios, vivía en Chile, me mudé a España. Para mí Urano también, ahora que lo veo desde esta mirada, ha ido liberándome de tantas cosas a lo largo que ha ido pasando por mi carta, ¿no? Entonces yo estoy muy emocionada de ver lo que va a hacer Urano, porque Urano va a tocar mi casa 10, la forma como me muestro el mundo, esto, el atreverme a salir con mi voz, el atrever a decir lo que yo pienso, cómo lo veo, cómo lo interpreto en Géminis, ¿no? Cómo lo entiendo. Y aparte, soy una Lili en cáncer, pero en casa 11.
donde para mí los grupos tienen que ser auténticos. Ahí es que yo me sienta tan en mi salsa ahí con las sacerdotisas, hablando de astrología, con las tarólogas, por fin conseguí lo que para mí tiene sentido, ¿no? Entonces, yo estoy muy emocionada. Urano natal lo tengo justamente en conjunción con Júpiter en la casa 2 en los recursos, talentos, dones, autoestima, valores, lo que yo le doy valor, lo que es para mí importante, valioso. Entonces, voy a recibir ese trígono de Urano y también, bueno, ya no estamos hablando de Plutón, pero también de Plutón que se devuelve y me lo vuelve a hacer. Y también va a oponerse a mi Marte en Sagitario, en la casa 4. Entonces, yo estoy emocionadísima porque ya lo veo con otra mirada. O sea, lo veo que sí, o sea, Urano viene y no pide permiso. Urano te muestra ese rayo y lo que no es verdad se rompe, pero ese rayo nos libera, ese rayo nos hace que nos alineemos con lo que de verdad queremos, con lo que de verdad somos y que, por lo menos en mi caso, ha sido encontrar el lugar que yo quiero mostrar en el mundo. Entonces, es eso básicamente. Exacto, fíjate que al decir lo del trígono, me has hecho pensar una cosa, claro, es muy importante también las personas donde tengan el Urano, por ejemplo, yo soy Urano en Tierra, Urano en Tauro, entonces a mí me ha hecho el trígono, el segundo, el trígono menguante, desde, o sea, yo, no, perdón, soy Urano en Virgo, y desde Tauro me ha hecho el trígono, entonces, claro, en tu caso tú eres Urano en Libra, En Libra. entonces, claro, te va a hacer el trígono desde Géminis. Y claro, los Uranos en Libra, que eso es una generación, pues Urano está 7 años en cada signo, la generación justo que está detrás de mí, vais a vivir el trígono ahora, ¿no? Que Sí, sí, es una sí. energía súper bonita, fantástica. Y claro, el momentazo, ¿no? Del cielo, lo más de lo más de lo más que está pasando, es que ese Urano está recibiendo un trígono de Plutón desde Acuario, que es su energía. Entonces, claro, tú cuando recibas el trígono de Urano a tu Urano, el Urano del cielo estará recibiendo un trígono de Plutón. ¿Qué quiere decir eso? Que se te va a cerrar en un gran trino Sí, sí, en sí. aire, Acuario, Libra, Géminis. Porque yo, por ejemplo, también cuando yo recibí el trígono de Urano desde Tauro, a mi Urano en Virgo, yo lo tengo en el 25 de Virgo, también estaba ese Urano recibiendo un trígono de un Plutón en Capricornio, pero no me cerraron en gran trino en ningún momento. Se iba acoplando, pero nunca se llegó a cerrar. O sea, coexistió un ratito, pero nunca hizo clac y cerró. Pero a ti te va a cerrar el gran trino. Entonces eso es maravilloso. Sí. Claro, los que sois Urano en Libra, pues os vais a llevar el gran regalazo de esta temporada. Y los que sois Urano en Sagitario, como es el caso de Bao, vais a vivir la oposición simultáneamente, o sea, mientras que ese Plutón está enviándole el trígono, así que será una oposición con un sextil, ¿no? Oposición sextil, ¿no? De Plutón. Claro, Sí, Plutón sextil a Urano, desde Acuario a Sagitario y en trígono. Entonces, claro, va a ser una energía muy potente porque Sí. Plutón está transformando desde la energía natural de Acuario. O sea, eso pasa una vez en la vuelta, porque claro, que esté Plutón en Acuario mientras está Urano haciendo el cambio, eso pasa una vez, porque ujú, son 20 años, luego ya pasa, ¿no? Para que vuelvan a coincidir tiene que dar otra vuelta. Entonces, claro, yo, por ejemplo, no recibí eso mientras que estaba Plutón en la energía de Acuario, estaba Plutón en la energía de Saturno, ¿no? Y los que recibirán después también tendrán a Plutón, a Urano en la energía de Cáncer, los siguientes, ¿no? Entonces, eso también es un momentazo importante para los Uranos en Libra y los Uranos en Sagitario. Exactamente. Emocionante. Sí, 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 increíble, sí. Sí. Claro, y fijaros que
Pensando, por ejemplo, en todos los planetas, porque claro, estos 7 años que va a estar Urano en Géminis hasta el 33, justamente lo he mirado antes, se va en mayo del Ujú. 33, creo que el 22 de Ujú. mayo, no, el 17 cuando entra, pero bueno, mayo, desde julio del 25 hasta mayo del 33. Esos 7 años, para mí una de las cosas más importantes son los cambios que va a haber en el cielo. O sea, es como que Urano entra, hay una energía y cuando sale de Géminis y entra en Cáncer, hay otra energía en el cielo, ¿no? Deja otra energía. Claro, los planetas, si los miramos como lo que hacen siempre, que son esas alianzas planetarias, porque van como aliados, ¿no? Para conseguir cosas, como que se juntan y van juntitos a hacer cosas en el cielo, ¿no? Entonces, claro, cuando ha entrado en julio, o sea, cuando entró la primera vez Urano en Géminis en julio, había un Júpiter en Cáncer, un Plutón en Acuario y un Neptuno y un Saturno en Aries y un Quirón en Aries, ahí. Y un Mercurio retrógrado, regente de Géminis, en Leo. Cuando salga, en el 23, en mayo, tendremos a un Quirón en Tauro, ya haremos el paso de Quirón Aries a Quirón en Tauro. Júpiter estará en Piscis, Plutón sigue en Acuario porque son 20 años, en más tiempo, y Neptuno seguirá en Aries porque son 14, pero ya Saturno estará en Cáncer. Fijaros el cielo, ¿no? La diferencia. Entramos ahora con un Júpiter en Cáncer, cuando salga estará un Saturno en Cáncer. Fijaros el recorrido, ¿no? Y un Quirón en Aries, un Quirón en Tauro, un Júpiter en Cáncer, un Júpiter en Piscis. Acaba de haber cambios bastante significativos. Y Mercurio, cuando termine, cuando salga Urano de Géminis, va a estar Mercurio en Géminis, directo. Entonces, fíjate como que el cambio, ¿no? Para Ujú. mí, una de las cosas también importantes que hay que tener en cuenta en estos 7 años son los movimientos de Mercurio, porque Mercurio como regente de Géminis y como planeta que mueve la mente, o sea, para mí siempre es como el planeta, lo que es la máquina de pensar, ¿no? Lo que nos hace al final pensar y comunicar e interpretar, e incluso el poder entender algo, ¿no? Nosotros interpretamos en función de lo que entendemos, ¿no? Si yo entiendo algo, para mí eso es así, porque lo estoy entendiendo o lo estoy viendo de esa manera. Y para otra persona que lo ve distinto, la misma cosa es distinta, porque la ve distinta o la piensa distinta, ¿no? Por eso muchas veces siempre la pregunta es, o yo al menos me la hago, ¿y qué pienso yo de eso, no? Porque al final lo que yo pienso de eso es lo que eso se va a convertir en lo que yo pienso de eso, ¿no? Por eso, Claro, de sí, ahí sí. si ves el vaso medio lleno o medio vacío. El vaso está igual por la mitad, pero la vida te cambia total si tú ves medio lleno o medio vacío, que son esas mentes que son mentes que están más focalizadas, por ejemplo, en lo que no tengo o en lo que me falta, o por ejemplo, en lo que me sale mal, en el no puedo, ¿no? O la mente que está focalizada en, venga, vamos, no me importa si me equivoco, rectifico, si me caigo, me levanto, ¿no? Entonces, claro, al final la situación es la misma, pero el enfoque de esas dos personas es un mundo y eso es Mercurio, ¿no? Entonces, claro, va a haber que seguir muy de cerca las retrogradaciones de Mercurio en los signos. Por ejemplo, este año 2026, Mercurio que está retrogradando en el agua, ¿no? Piscis, Cáncer y Escorpio. Es porque siempre Mercurio retrograda 3 veces al año y va a estar en el mismo elemento. A veces comparten, ¿no? Por ejemplo, el año pasado estuvo en el fuego, fuego y agua, ¿no? Ujú. Ya este año es en el agua. Al año que viene creo que es el agua y aire un poquito, o sea, agua y aire. Entonces al final se va como mezclando y eso es lo que nos va a ayudar a entender el cómo nosotros vamos a procesar esos cambios. Al final decir, vale, va a cambiar la mente, ok, vale, va a cambiar la mente, pero ¿cómo lo va a cambiar? Va a cambiar mi manera de pensar, vale, ¿por qué? ¿En función de qué? ¿Qué va a pasar en mí para que yo cambie esa forma de pensar? Entonces, ahora, por ejemplo, que estamos en el agua, ¿no? Está claro que es un tema emocional. Estamos como aprendiendo, tomando conciencia o interpretando nuestro mundo emocional, pasando por las tres aguas. El año próximo
agua, aire. Venimos del fuego, agua. Es como si con el año pasado, en el 25, cuando entró la primera vez, retrogradó Mercurio, fuego, agua. Es como si ahí hemos necesitado que el agua esté caliente, ¿vale? Como, claro, de alguna manera nos estaba preparando también para todo lo de Aries. De hecho, cuando Urano entró en Géminis, ya estaba Neptuno y Saturno en Aries. Entonces, como si ese agua, fuego, como si nos calentara los motores para lo que viene del fuego, ¿no? Sí, Este año es pura agua, agüita, sin mezcla. Y el año que viene, el agua y el aire, que no tiene nada que ver con el agua y el fuego, ¿no? Claro. Entonces yo siempre digo, vale, esa será la manera. Entonces, ¿qué podemos hacer? Aparte, porque claro, Urano en Géminis habrá que hacer un especial cada año de esto. Esto no es hoy lo hablamos una vez o hacemos 20 vídeos y ya está. Porque cada año va a haber muchísimos cambios y en realidad hasta que no se incorpore el cambio no vamos a saber. Y van a pasar tantas cosas y tan rápido que dentro de 6 meses ha cambiado un montón de cosas, pero es que nosotras habremos cambiado, porque nos habrán pasado cosas que nos cambien. Entonces, Ujú. cada año va a estar como reciclando por la cantidad de cambios que vamos a tener, además el resto de cosas, ¿no? Entonces, otro tema que creo que es muy interesante es dónde va a estar Mercurio ese año en las retrogradaciones, porque va a pasar por todos los signos, ¿vale? Ujú. Pero dónde va a retrogradar y creo que además clave importantísima ujú, cuando retrograde en Géminis y además coincida con el Sol. ¿No? Los años dentro del año, los meses de Géminis con Mercurio, con Sol en Géminis, creo que va a ser como grandes movimientos. Creo que, o sea, dentro de ese espacio-tiempo que se está moviendo van a ser como grandes crack, 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 como, ¿no? Que es relojes que se van a sincronizar y sucederán cosas. Ujú. engranajes, Sí, mm, pues sí. sí. Sí, sin duda. ¿Cómo lo veis? ¿Qué pensáis de esto? Eh, wow. Ujú. No, sí, iba a decir eso, que al final lo que nos trae Urano es ese despertar en general, pero como se asocia a Géminis y Mercurio, la mente va a tener todo que ver sobre todo con eso, con la parte mental, y si lo juntamos con lo que estás hablando de la retrogradación en agua, va a ser cambios a nivel emocional, o sea, cómo pensamos de nuestras emociones, qué patrones estamos siguiendo emocionalmente, dónde estamos, porque una de las cosas que tiene el agua al final es que se puede quedar estancada y no moverse. Entonces ahí también el aire va a hacer que se mueva, o sea, va a hacer que cambiemos muchas maneras de pensar que al agua le cuesta, porque el agua es muy apegada, le cuesta moverse, es más quedarse en la zona de confort y llega de repente el agua y es como cuando vemos un río embravecido con las corrientes y todo que se mueve. Entonces ahí vamos a notar que emocionalmente vamos a sentir esos remolinos que nos van a mover sí o sí. Claro, y además serán meses determinantes porque pensar que como Mercurio siempre va con el Sol, cuando retrograde Mercurio, ahí estará el Sol. Ujú. Siempre. O sea, si os acordáis, retrogradó con el Sol en Piscis. Ahora lo hará con el Sol en Cáncer. Y después lo hará con el Sol en Escorpio. Porque o sea, va a coincidir. Claro. Mercurio y el Sol siempre coinciden. Al entrar o al final, un cachito. Entonces, durante el Sol pasa, ¿no? Y cuando pasa el Sol, ¿qué decimos? El Sol nos hace tomar conciencia de eso que está pasando en el cielo, ¿no? Como que nos lo muestra Ujú. claramente. Entonces, será como que cada año será como una etapa, dentro de un camino de 7 años, como 7 etapas, donde Mercurio, que es el regente de Géminis, abrirá, ¿no? Energías junto con el Sol para que hagamos esos cambios, ¿no? A mí, la parte del aire y del agua, yo que tengo Mercurio en Cáncer, siempre lo he pensado como, porque al principio cuando empecé a estudiar astrología, siempre hablábamos de esos cortocircuitos, ¿no? Decíamos, cuando estás en una bañera y te meten el secador y crea un cortocircuito. Y yo siempre me quedaba con eso y me quedaba reflexionando, ¿no? Decía, vale, tu mente puede hacer un cortocircuito con las emociones o tus emociones con la mente, porque claro, la mente quiere entender,
lo que tú sientes. Y lo que tú sientes es imposible entenderlo porque es que no tiene entendimiento, o sea, no tiene una explicación, ¿no? Tú no puedes, tú puedes sentir, pero no puedes entender, ¿no? Y al final, sí, las personas que tenemos muy mezclado el aire y el, ya sea por luna en luna que es agua, en un signo de aire, o Mercurio en un signo de agua, al final lo mezclamos, pero yo ya entonces empecé a pensar y a decir, vale, también con el aire y el agua puedes crear música, ¿no? Puedes elegir qué melodía eres, una melodía disruptiva, rayante o una melodía bonita, eso lo decides tú, tenemos libre albedrío. Y con la música, o sea, la música al final es una mezcla del sonido, aire y emoción, agua. Me da igual que toques un instrumento a que cantes. Si cantas, la emoción de la voz, el sonido de la voz hace que tú puedas cantar. Y si tocas un instrumento, igual al final hay una mezcla siempre del aire, ¿no? Y de una emoción. Y tú también puedes hacer eso, también puedes crear una melodía. Entonces al final va a depender de nosotros, pero va a ser muy interesante que estemos atentos cada año, como con esa set, con la temporada, ¿no? De cada año, vale. Cómo la mente va a crear una nueva melodía, con qué va a coincidir, qué cosas van a pasar, ¿no? Va a ser muy interesante porque vamos a pasar por todo, por la mezcla de todo. Mercurio va a retrogradar en todos los elementos en estos 7 años, en el aire, en el agua, en el fuego, en la tierra, a veces mezclados, a veces puros. Entonces ahí cómo va a estar pasando va a ser muy interesante. Cuando Urano retrograde, cada año Urano va a retrogradar. Entonces cada año también habrá que prestar mucha atención en la retrogradación de Urano en Géminis, dónde está Mercurio en ese momento, por dónde está pasando. Todo eso serán datos que nos va a ayudar a entender. Yo creo que al final Ujú. no es cuestión de adivinar, porque yo no creo que nadie pueda decir realmente qué va a pasar, pero sí podemos empezar a entender lo que está pasando, al menos en nuestra mente. Yo, por ejemplo, sí noto que hay una lucidez mental en cuanto a una claridad de pensamientos y a la vez como una hiperactividad, ¿no? O sea, una eh, incapacidad, o sea, una sensación muy de no puedo parar la mente, de esto no para, ¿no? La lluvia de ideas, la actividad, y entonces decir, vale, ok, tengo que estar muy consciente aquí, muy presente, porque la mente está como pasada de vueltas. ¿Por qué? Porque hay una extra energía mental. Urano, que es aire, en el aire de Géminis, ¿no? Entonces, claro, cuando los meses que esté Urano en los signos de aire, va a volar. Será un momento de... luego cuando llega a tierra, parará, ¿no? Cuando llega a fuego, nos encenderá. Cuando llegue al agua, nos emocionará. Y ahí está para mí como el kit de lo que podemos encontrar de interesante con esto, ¿no? Más que decir, no, va a pasar no sé qué, pues mira, no sé qué va a pasar, pero sí podemos estar pendiente e ir viendo sobre la marcha qué va pasando. Sí, y quería sumar eso, que aire y emociones crean realidades. Las realidades se van a crear muy rápido. Y en ese tiempo de retrogradar, bendito tiempo para revisar, ¿no? Y conectar con esas emociones, porque yo pienso, como dices Paz, no sabemos qué va a pasar. Y aparte, la última vez que estuvo Urano en Géminis fue en el 49 con otros cielos, con otras energías, totalmente diferente, pero sí aprovechar esos periodos de retrogradación, como digo, benditos periodos para ver cómo me estoy sintiendo, mi mente crea realidades, pero también con mis sentimientos, entonces y estar atento a eso, ¿no? Poder revisar, Sí, pienso y yo. acoplarnos, usar esa energía a nuestro favor o al menos aprender. Para mí esto es como cuando llega de repente algo nuevo, ¿no? El teléfono se actualiza y ha cambiado la interfaz de no sé qué. Pues no te queda otra que aprendértela, ¿no? Y al principio es como, ay, ¿dónde está? ¿No? Si aquí estaba antes el compartir, ahora, ahora ¿dónde está? Ha cambiado la interfaz y hay un momento de, jolín, no nos gustan que nos cambien porque vamos siempre como en automático, ¿no? Pero eso también te permite parar y mirar. Y a mí cuando pasa eso,
no sé, me doy cuenta que aprendo cosas nuevas en este caso, esa red social o lo que esté haciendo, ¿no? Justamente por tener que parar y no encontrar la parte automática y tener que hacer así, de repente descubro algo, veo algo distinto, ¿no? Sí. Sí, porque además una de las cosas que va a traer Urano en Géminis, a que ya lo has dicho tú antes, es toda la explosión de inteligencia artificial que ya empezó el año pasado fuerte y cada vez está más afianzada, pero que trae eso, sobre exceso de información. O sea, ahora mismo tenemos muchísima más información de la que el cerebro ni siquiera pues, es capaz de asimilar. Entonces tenemos sobreinformación, puede haber déficit de atención porque al final estás todo el rato consumiendo información. Entonces, cuando va a haber retrogradaciones o cuando, por ejemplo, Mercurio esté en Tierra, nos va a ayudar también a bajar revoluciones, a no estar tanto y con hiperactividad mental. O sea, que también hay que tomar esos momentos que la gente tiene mucho miedo a las retrogradaciones. Se nota que he estudiado en tu escuela y quito mucho miedo a todo eso Sí. porque es que no hay que tener miedo, al revés, hay que tomarlo de reflexión, de más calma, de no estar tanto hacia afuera, sino más hacia adentro. Entonces, creo que hay que empezar a ser más conscientes de esos movimientos y aprovecharlos, porque cuando ya ahora que ya está Urano en Géminis y ya se nota, durante 7 años se va a notar más la aceleración de la información, del pensamiento, de nuestra comunicación, de todo lo que vamos a consumir a nivel informativo, Mm. nos va a sobrepasar a veces. Entonces creo que va a ser muy importante aprovechar esos mercurios más suavecitos como la Tierra y bajar revoluciones, porque va a haber ahí una sobredosis informativa. Sí, total, sí, totalmente de Y, acuerdo. y apuntar algo también, decir que todo esto, lejos que sí, que las redes y la IA, el buscar la manera de diferenciarnos, porque muchas cosas que están regidas por la IA, como que nosotros decimos, es que es todo lo mismo, no sé si les ha pasado que están utilizándolo. Bueno, Paz lo dijo, estoy haciendo esto en un video y me di cuenta de que soy la creativa, lo vi en la clase, ¿no? Y es verdad, es como que nos va a exigir una creatividad sí o sí, un agente diferenciador, que sea disruptivo, auténtico y que nos libere. Sí, la podemos utilizar, pero al final esto es lo que vamos a tener que utilizar de una manera diferente, ¿no? Esa expansión. Claro, si Urano siempre va a traer cosas para liberarnos, ¿no? Porque siempre como símbolo, como arquetipo, siempre tiene que ver con la liberación del humano. Entonces, lo que trae es algo que nos va a ayudar a ser más libre y también nos va a exigir, ¿no? Esa diferencia. Y efectivamente, hoy en día tú ves mucho la IA y ves un montón de gente que usa lo mismo, ¿no? Los mismos colores, ¿no? Diferénciate, rompe ahí, ¿no? Sé distinto, porque no se trata de no usar la IA. Claro que sí, sí. Esto ha venido para estar al servicio de lo humano. La máquina está al servicio de lo humano, porque siempre habrá un humano que tenga que estar pendiente de la máquina. Ahora, si tu máquina, o sea, si tu humano es como una máquina y eres torpe o te has quedado ahí atascado, la máquina te va a ganar, lógicamente, pero siempre la mente humana va a ser siempre mucho más. O sea, la creatividad de la mente humana es infinita. La creatividad de la máquina está programada y está siempre simulando a la mente. Si os fijáis, es algo muy parecido siempre, ¿no? Pero va a estar limitada porque al final la mente nuestra tiene un montón de cosas y luego tiene nuestras diferencias, ¿no? Y cada ser tiene una mente distinta y única. Eso no se puede replicar porque las máquinas serán a por, bueno, pues este tipo de tal, un montón, este un montón. Nosotros somos una mente única y diferente. Eso es imposible replicarlo. Entonces, sí también tenemos una gran oportunidad para usar eso a nuestro favor sin que se nos vaya también la cabeza, ¿no? Y claro, si tú te quedas en una actitud, es decir, bueno, esfuerzo cero, que me lo dé todo la IA y que yo digo, hazme no sé qué y me lo da y lo publico y ya está, pues ahí estás, te estás muriendo, porque eres una máquina más y al final eso es crónica de una muerte anunciada. Al final aburrirás a la gente porque te aburrirás hasta incluso tú, ¿no? Y dejarás de estar creativa. Pero si buscas siempre la manera de inventar,
de cambiar, de probar, de divertirte. Yo me divierto haciendo las cosas con la IA, yo me lo paso bien. También. Para mí es una diversión. Yo digo, anda, mira, mira qué chulo esto. Me divierto y juego y cambio y tal. Y lo hago de esa manera. Y claro, hablando de la IA, por ejemplo, yo creo que va a haber un boom. Además, en nada, en un año como mucho, no creo que más. Y va a ser tan fácil, ahora que hay mucha gente que dice, es que es muy complicado, hay mucha gente que se pierde. Porque claro, los que somos más hábiles, porque estamos todo el día con la máquina en sí, con ordenadores y con cosas, vale, pero hay mucha gente que dice, es que me pierdo con esto, pero es que lo van a poner tan fácil, porque una de las cosas que tiene Géminis es la capacidad de hacer las cosas fáciles. Géminis es el facilitador. Entonces, ahora puede parecer complejo. Va a salir algo que nos lo va a hacer súper fácil y súper intuitivo. Dentro de nada, todo será hablándole al teléfono, cero escritura, todo. Y, claro, ¿y eso que nos va a dar? Una cantidad de posibilidades inmensas. Creo que va a haber también mucho el tema de los idiomas, se nos va a facilitar. Y esa es la oportunidad nuestra. Ahora tenemos la oportunidad, cada vez que hay una pequeña crisis, esa crisis siempre nos va a dar la oportunidad de ese cambio. Y este es el momento de decir, vale, me subo al tren, me pongo a hacerlo, no para volverme un vago y no querer trabajar, sino para hacer mejor o para dar cosas no más divertidas a lo que ya hago, pero claro, sin dejarte arrastrar también por todo eso. Pero es parte, siempre habrá en todo este movimiento, en toda esa locura, va a haber gente que está adicta al teléfono y no puede vivir ya sin eso, y va a haber otro montón de gente, porque como Urano además trae un despertar, que va a hacer todo lo contrario. Y ahora yo creo que también va a haber un super movimiento de lo humano. Creo que vamos a ser más humanos que nunca, fíjate, cuanto más máquinas, más humanos, más necesidad de lo humano. Y se van a poner otra vez súper de moda cosas humanas, cosas de menos, ¿no? Otra vez estará el menos es más. Y yo creo que sí, que va a haber siempre, ¿no? Como momentos. Y el ser humano no es tonto y siempre que evolucionamos estamos mejorando y llegaremos a usar las máquinas a nuestro favor, entendiendo cómo no perder la cabeza. Pero claro, para eso tendremos que perdernos un poco para después encontrarnos. Pero no pasa Correcto. nada, es que así es la evolución. Correcto, de hecho, yo algo que digo mucho con el tema de la IA, porque como bien has dicho, hay mucha gente que está a favor, muy a favor, y hay gente que la cuestiona constantemente. Yo digo que hay que tener un equilibrio y lo primero está para trabajar para nosotros, pero yo siempre digo que cuestiones a la IA, o sea, que no la des por válida a simple, o sea, lo que primero te ponga, copias, pegas, no, cuestiónala, pregúntala, hazla que, porque al final, como dices tú eres más inteligente que la propia inteligencia artificial. Entonces, si tú no la das un comando, la inteligencia no va a hacer nada, la inteligencia artificial. Entonces, sin ti, no va a trabajar. Por lo tanto, cuestiónala. Yo sí, cuando he hecho trabajos o cosas, yo le pregunto, ¿y de dónde sacas esto? ¿Y de dónde me traes la información? ¿Y por qué me lo está...? Bueno, como he dicho antes, el por qué. Cuestiónate todo al final, incluida la inteligencia artificial, no lo des por válido. Totalmente, totalmente. Entonces ahí está el punto. Incluso cuando estás creando algo, por ejemplo, yo que estoy creando varios proyectos, ¿no? Unos sola, otros con una persona, otros con dos personas. Cuando yo estoy sola, es diferente a cuando me uno con la mente de esta otra, creamos cosas distintas a cuando me uno con estas otras dos. Incluso somos un proyecto de tres, tenemos tres en un proyecto que de vez en cuando una falla en la reunión, no puede estar, ¿no? Como estamos creando una cosa. Y entonces de repente no queda igual nunca cuando estamos las tres a cuando estamos dos. Y es que es impresionante, es alucinante cómo cambia el proyecto, porque de repente una mente falta y una piensa distinto. Entonces, como que, claro, yo, por ejemplo, que he creado unas imágenes para un juego con Blanca, cuando ella está, es diferente si ella no está. Creamos juntas algo distinto a lo que yo puedo crear sola o ella sola. Ella sin mí no lo podía hacer, yo sin ella tampoco. Porque era como, ella necesitaba mi mente y yo la suya
para crear una cosa en conjunto. Entonces, eso no lo va a tener nunca la máquina. Y eso es lo que nosotros tenemos que saber. Y en vez de quedarnos en el miedo, como siempre, ante cualquier cambio, qué miedo que va a venir la máquina, ¿no? ¿Cuál es el miedo de la gente? Que la máquina va a quitar trabajos. Ese es el miedo. La gente dice, no, claro, es que todo lo estamos automatizando y vamos a perder trabajo. Sí, vale, es verdad. Pero ¿qué trabajo vamos a perder? Vamos a perder el trabajo que puede hacer una máquina. Habrá cosas, porque sí habrá cosas que quizás con el tiempo saque de máquinas especiales, que haga cosas que incluso ni un humano puede hacer en cuanto a operaciones y demás, pero en los trabajos cotidianos que, por ejemplo, que estés 8 horas de pie, no sé, metiendo un botón o apretando una tecla, a ver, ¿te van a librar de estar 8 o 9 o 10 horas metida en un cuarto oscura o con luz artificial, metiendo datos en un ordenador cuando eso lo puede hacer la máquina? Claro, ¿qué te va a permitir ahora? Pues mira, te vas a permitir poder pararte a pensar qué quieres hacer que te realice, que le dé sentido a tu vida, porque yo me niego, o sea, es que no me creo que un trabajo así le dé sentido a alguien. Que alguien se sienta realizado cuando llega después de trabajar a su casa 8 horas o 9 en una fábrica o en una oficina metiendo datos y que esa persona cuando sale de ahí esté realizada. ¿Dónde salir? ¿Directa al bar? ¿A beber? ¿O a desfogar con los amigos o con quien sea? Y se va directo a su casa a pelearse con su pareja. Porque sale, ¿no? En cambio, si tú sales de un trabajo que te gusta, nosotras que tenemos la suerte, ¿no? De trabajar en nuestra profesión, que es lo que nos gusta, cuando terminas de trabajar, ¿cómo termina? Yo termino con energía. Yo cuando termino una clase de 4 horas o un proyecto, a mí yo quiero tomarme una copa de vino con mis amigas, yo quiero algo, yo es como que estoy con energía subida, estoy contenta, estoy alegre, tengo ganas de bailar, estoy motivada, ¿no? No estoy agobiada, cansada. Entonces, claro, sí, la máquina va a quitarnos trabajo, es verdad. Siempre hay una parte de pérdida, como todo, pero ¿y la cantidad de gente que ahora se va a sentir obligado y la humanidad de vez en cuando hay que darle ese empujoncito, ¿no? Y obligar. Y vas a tener que plantearte, oye, ¿qué me gusta? ¿Qué quiero hacer? Porque ¿cuánta gente hay que trabaja de lo que sea para ganar dinero? Sobre todo, ¿no? De hace 20 años era como, voy a trabajar de qué. No te planteabas lo que te gustaba, buscabas trabajo de lo que me paguen. Pero claro, es que eso tú puedes encontrar cada trabajo horrible y no te planteabas, oye, voy a ser feliz. No es como que el trabajo era para vivir, para ganar dinero. Ahora, gracias a que el trabajo cotidiano, rutinario y maquinario lo va a hacer una máquina, no te va a quedar otra que sentarte a pensar, oye, ¿a mí de qué me gustaría trabajar? ¿A mí qué se me da bien? ¿A mí qué me hace feliz? Porque imagínate que todo el mundo trabaje de lo que le gusta, lo que se le da bien, y con lo que es feliz. No habría gente amargada. Claro, Ese es el gran cambio de Urano en Géminis, entre otras totalmente. cosas. Sí, totalmente. De hecho, al final eso también ya se está notando en las nuevas profesiones que están saliendo, profesiones que nunca han existido antes, están empezando y eso también se encarga al final un poco Plutón en Urano, en Acuario, que al final es el regente ahí con Urano. Entonces, quieras o no, esa parte, Plutón también va a estar ahí al venir de Capricornio, a muchos trabajos convencionales, que es Capricornio, pasan a ser trabajos totalmente distintos, innovadores, que no han sucedido jamás porque no había nada para trabajar ahí, pero es que ahora sí, cada vez salen más profesiones nuevas con un enfoque futurista, innovador, Exacto, disruptivo. porque surgen otras necesidades. Entonces, claro, nosotros Eso vamos a es. pasar de un trabajo tal, claro, tenemos que hacer un proceso de cambio, claro, como todo, para pasar, pero a la vuelta de unos años no habrá tanta gente con un trabajo porquería y encima mal pagado, porque es que se están revalorizando hasta los trabajos manuales, por ejemplo, ahora valen mucho más que antes, ¿no? Porque antes cualquiera hace cualquier cosa, ahora ya como que la gente se está empezando a plantear, o por ejemplo, la gente que se puede permitir, pues con un portátil me voy a trabajar a donde sea,
y puedo vivir viajando si me apetece, o puedo trabajar desde cualquier lugar, puedo ir a casa de mi madre una semana, puedo ir aquí, puedo ir allá, y voy con mi ordenador y voy trabajando con mi pareja, que él tiene que viajar o ella tiene que viajar. Yo tengo mi portátil, yo por ejemplo no hago eso porque tengo mis animales y entonces yo estoy en casa, pero yo me llevo el portátil y esto que hago aquí lo puedo hacer en cualquier lado del mundo. Y no me digas que eso no es libertad, por Dios. Eso es libertad. Totalmente. Y quería acotar también diciendo esto, Bao, que Plutón que viene de Capricornio, de la forma de trabajar de esa tierra, de hacer las cosas estructuradas por tanto tiempo, y Urano, que viene de Tauro, un valor diferente, vamos a buscar una nueva forma de conseguir valor, de conseguir recursos. El trabajo de los dos, ¿no? Bueno, están siempre, como dice Paz, trabajan en conjunto, pero lo ves y lo detallas y dices, wow, ¿no? ¿Hacia dónde vamos? Claro. Y yo creo que ahora es más fácil salir adelante de muchas maneras que antes, ¿no? Porque además una de las cosas que tenemos, por ejemplo, con la IA y con toda la tecnología, es que se nos ha igualado a todo el mundo. Antes la tecnología era para algunos cuantos. La IA y cosas así especiales hace mucho que existe, pero solamente era para las empresas, valía una pasta, Mm. todo era muy caro. Ahora no, ahora cualquier chaval tiene acceso a un programa que sí, a lo mejor yo hago la versión de pago porque lo uso más y él hace la versión gratis. Pero ahora mismo, cualquier persona, casi sin recursos, casi sin pagar nada, puede producir una cosa de trabajo sin Ujú. gasto. Antes eso no se podía. Antes no se podía. Era impensable. Entonces, ahora eso que nos hace nos iguala y ahora una persona que no tiene tanta posibilidad económica se sitúa igual que tú y si tiene creatividad y le echa ganas y tiene ingenio, oye, se monta algo y dice tú, oye, es que bien esto, ¿no? Y eso a mí me parece perfecto porque nos están igualando. Por eso es la liberación del humano y de esa parte de hermandad, ¿no? De que tú y yo somos iguales y bueno, yo voy a usar realmente los recursos que tiene el hombre, que es la creatividad, el coraje, las ganas, el humor, el corazón, ¿no? La energía y al final, bueno, yo pongo aquí mi energía, mi buen rollo, mi corazón, mi creatividad, ¿no? Y mi arte, y este es el arte que yo tengo y de repente, wow, y saco algo, ¿no? Y eso antes, ¿dónde lo hacías tú? En una oficina donde no te... O sea, era complicado. Entonces, yo creo, por ese lado, que si podemos saltar un poco el miedo, que siempre va, que nos acompaña, que nos meten, ¿no? Que siempre se cargan todo el mundo de que tengamos miedo, si dejamos un poquito de lado el miedo y empezamos a ver realmente las oportunidades, creo que nunca hemos tenido tantas oportunidades para tantas cosas como ahora, ¿no? Para hacer Correcto. un día es que no tienes casi ni que haber estudiado. Si le echas horas y ganas con YouTube, con los tutoriales, aprende, te pones a estudiar, aprendes cómo funciona algo, en unos meses ya sabes. Eso antes no pasaba. Yo cuando No. estudié astrología, no había vídeos para ver en YouTube. Yo he estudiado con libros, en clases, con prácticas diferentes. Hoy en día, tú dices, quiero saber qué significa no sé qué, y lo buscas, y algún astrólogo te lo cuenta. Entonces, si eso no es bueno, vamos, no sé. Sí. Oportunidades. Sí, oportunidades, la gran oportunidad. Bueno, que nos enredamos un montón. ¿Os parece que hagamos un recorrido así rápido, por ejemplo, para que puedan los oyentes ver, pues, la gente que son, no sé, ¿os apetece que empecemos con el ascendente en Géminis? Las Bien. personas que son ascendente en Géminis, ¿cómo van a vivir? Voy a enchufar, que me quedo sin batería, aquí en mi portátil. El directo. Vale. Ascendente en Géminis, casa uno, porque es lo mismo, ¿no? ¿Queréis empezar? ¿Que empiezo yo? ¿Quién quiere? ¿Sí? ¿Empiezo yo? Vale, mira. Yo la gente que tiene ascendente en Géminis
las veo siempre como personas que son como muy hiperactivas, ¿no? Muy nerviosas, muy hiperactivas, muy curiosas, porque Géminis tiene como esa diversidad, esa curiosidad. Y la casa uno, el ascendente, va a dar una persona, pues eso, que hace un montón de cosas diferentes, que es muy activa, que es muy hiperactiva. Claro, ahí tienen que tener un poco de cuidado, ¿no? De atención, porque si entra Urano, pues van a tener que más hiperactividad, más nerviosismo, más opciones de hacer más cosas. Entonces, como tener, si de entrada ya tenías 20 ventanas abiertas en el ordenador, trabajando vas a tener 40. Entonces, ahí yo les diría, bueno, un poco de tierra, un poco de ejercicio físico, porque la casa uno soy yo y tiene mucho que ver con el cuerpo, ¿no? Con mi imagen física. Entonces yo diría a esas personas, deporte, meditación, mucho cable a tierra, porque al final es un exceso de electricidad, porque es Urano, aire, en Géminis, aire, y como hacemos con la electricidad, cable a tierra. Entonces, ¿cómo hago cable a tierra? Ando descalzo, tomo el sol, piso el suelo, abrazo árboles, ¿no? Naturaleza, como sano, bebo agua, hago deporte y tengo que aceptar que va a venir un exceso de energía corporal. Voy a estar más activo, voy a querer dormir menos, voy a querer hacer más cosas, pero eso puede ser una trampa. Hay que Ujú. ser consciente y hay que tener presente que el cuerpo tiene unas necesidades básicas que no se las puedes quitar. El cuerpo no es una máquina. O sea, es una máquina, pero no es una máquina. Entonces el cuerpo necesita dormir, comer, descansar y también que la mente, cuanto más descansada esté, más claridad mental tendrás. Si tu mente tiene un montón de información, al final es como un ordenador que está lleno de cosas, va lento. O el móvil, si le tenemos lleno de fotos, va lento. ¿Qué hacemos? Quitamos información, vaciamos para que vaya rápido, vaciamos y reiniciamos, ¿no? Esto es igual, va a haber que tener como mucho cuidado, mucha atención en vaciar un poco la mente para que el cuerpo pueda ir bien, ¿no? Pero creo que serán una de las personas que más van a sentir el Urano. Yo que soy Urano en el ascendente, clavado, puedo decir que yo tengo siempre en mí ese exceso de energía, ¿no? Esa hiperactividad. Y claro, yo he aprendido, he llegado hasta aquí y he aprendido a calmar, descalza, cuerpo, sol, tierra, porque si yo me dejara llevar por lo que me apetece, estaré todo el día, ¿no? Pero eso al final es peligroso. O sea que yo lo veo así. No sé si qué pensáis vosotras, si queréis aportar algo. Sí, dale, dale, Tuli. El, pueden venir también tics nerviosos, ¿no? El Urano es electricidad, entonces estar consciente de eso, no solamente el exceso de energía, sino el exceso de energía en ti, en todo lo que es nerviosismo, la acupuntura, los masajes, buscar ambientes de relax, la meditación, la respiración consciente, bajar, ¿no? Todo eso. Eso Sí, tendría que acotar yo. total, sí. Mm. Sí, poco más que añadir. Al final es eso, ser muy conscientes del día a día, porque claro, ahí nos vamos a ir mucho a la mente. Ya de por sí que están en la mente, pues va a ser muchísimo más. Entonces, es aportar poco más que ser, a lo mejor trabajar el mindfulness, que es el momento presente. Eso va a ayudar muchísimo, muchísimo, porque si no se van a dispersar y van a estar también algo que puede pasar mucho, muy creativos, pero no siendo capaces de bajar todas esas ideas a tierra y materializarlo. Entonces ahí puede entrar el voy a hacer, voy a hacer, voy a hacer, voy a hacer y nunca llegar a hacer. Estar así, ahí siempre en el voy a hacer y Mm. quedarse mucho en el Quedarse aire. todo en el aire, sí, total. Claro, entonces hacerlo muy presente. Así que cuerpo, 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 cable a tierra. ¿Cómo se hace el cable a tierra, no? Cuerpo, o sea, Eso es. pisando la tierra descalzo y haciendo cosas de naturaleza. Vete a la montaña, vete. Manualidades también, trabajar con las manos, Mm. también Sí, ayuda mucho a... Y en el a- aspecto como más, a lo mejor también van a haber cambios de look, cambios de verdad de raros uranianos que a lo mejor no nos habíamos atrevido a hacer, o sea, las personas que tengan el Urano en ascendente y cambio, uff, es el ¿y de dónde momento. salió esto?
Es el momento Inesperado. de que te cambies el pelo, de que te cortes, de que te pongas otros colores, que Exacto. cambies, sí, sí, total. Total. Vale, las personas que sean Sol en Géminis, venga, empieza tú, Bao. Pues a ver, ya ahí entramos en la identidad propia, porque el sol al final es quién soy yo, mi identidad, mi brillo personal, mi esencia. Entonces ahí estamos hablando de cambios a lo mejor en los intereses personales, en revisarme a nivel mental, muchos cuestionamientos de, pues si normalmente somos volátiles, porque un sol Géminis puede tener esa adaptabilidad o volatil, al ser el mutable como muy adaptables, pues claro, aquí puede entrar en juego que les pase más eso, o sea, de por sí que son muy cambiantes. Géminis es uno de los conocidos por ser muy camaleónicos, muy cambiantes, que sean más, pero también muy interesados por aprendizajes diferentes o cuestiones diferentes, necesidad de explorar versiones propias que a lo mejor no se habían atrevido nunca, pues aparte, por ejemplo, el cambio de look, pero a nivel personal. O sea, empieza a cambiar como una parte de tu identidad que nunca te habías a lo mejor atrevido a explorar o a investigar o a mostrar, porque a lo mejor si eres conocedor de esa identidad, pero no te atreves por X motivos. Y va a llegar Urano y te va a decir, sácalo a la palestra. Pueda pasar. Sí, 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 total. Totalmente. Mm, O sí. crisis de identidad, porque claro, aquí una de las cosas que Cambios. tiene Géminis Mm, es esa dualidad. Géminis es el dual. mm. Lo que pasa es que Entonces, Urano, como cuando llega, lo que te da es tanta energía, porque en realidad para entender bien a un planeta hay que entender su energía. Y Urano lo que te da es como una especie de inyección de adrenalina. O sea, Urano ujú, es adrenalina puro, ¿no? Entonces, claro, si le da a tu sol, de repente tu sol va a hacer ¡boom! Va a estallar. Entonces, por ejemplo, los hombres que son Géminis, pues de repente van a tener ganas de mostrar una masculinidad diferente, expresarse diferente, se va a despertar cosas diferentes. Las mujeres que somos soles en Géminis, pues a lo mejor de repente nos van a traer hombres distintos o nos vamos a fijar en hombres diferentes, porque es un cambio con respecto a lo masculino. Una de las cosas también súper importantes que va a pasar con Urano en Géminis es que se van a despertar neuronas mentales, caminos neuronales, o sea, parte de la mente que no usamos se va a empezar a usar, porque es el despertar de la mente. Entonces, es como de repente cosas que no se me han ocurrido se me van a ocurrir, cosas que antes no me gustaban, ahora me gustan, cambios, ¿no? Como un montón de ujú, cambios en lo masculino, en la identidad, muy bien. Y las mujeres podemos estar como muy atentas a que de repente nos pueden gustar, bueno, pues hombres distintos, cambios en nuestros padres, hombres, en nuestros hermanos, en nuestros maridos, ¿no? En nuestros amigos, en nuestros hijos, cambios, cambios, cambios. ujú. Sí. Conciencia liberadora allí. Exacto, exacto. Y por ejemplo, Mercurio, las que son Mercurio en Géminis, que es la propia mente, yo creo que son un poco las mentes que va a haber grandes cambios y sobre todo también mucha hiperactividad. Ahí sí diría yo, por ejemplo, las personas que son Mercurio en Géminis, atención a eso. Puede haber como una descarga eléctrica y eso te puede llevar a momentos de ansiedad, por ejemplo, ataques de ansiedad, ataques de pánico, dispersión mental, lo que hoy en día diagnostican a todo el mundo con TDAH. Hoy todo el mundo tiene TDAH, ¿no? Y es simplemente momentos de dispersión, de hiperactividad y también porque no estamos siendo canalizados a llevar una mente más tranquila, ¿no? Hoy en día el mundo está lleno de dopamina por todos los lados. Abres las redes sociales, o dopamina, ¿no? Mm. Un montón de estímulos, de colores, de músicas, de opciones, y eso es un montón de dopamina. Entonces es muy importante también, sobre todo para las mentes, los mercurios en aire, especialmente en Géminis, que Ujú. esté muy presente con que la mente va a ser importante que la cuides y que hagas ese reseteo, que le saques información, que quites cosas, que estés muy pendiente de tener claridad mental, si no, tu máquina no va a funcionar, va a estar como
petada, Ujú. sobreestimulada. Es como cuando el ordenador nos peta, ¿no? Y se Sí, bloquea. sí. La mente se puede bloquear. Entonces ahí es importante que digamos, vale, wow, Urano va a despertar mi mente, que potencia una inyección de adrenalina, pero a la vez, porque todo es dual, a la vez voy a tener cuidado, voy a estar preventivo, ¿no? Y voy a tener en cuenta que voy a estar sobreestimulado y mi mente va a estar más rápida que nunca, muy reactiva, muy hiperactiva y eso al final puede darme un brote de ansiedad, por ejemplo. Sí. Correcto. Mm, sí. Ujú. Venus, venga, ¿quién hace Venus? Yo iba a ser Yoli. la luna. La luna, venga, pues Venus, Yoli. Que diga Bao, perdona. Bao, ¿te apetece Bueno, Venus? Sí. vale, bueno, pues a ver, como Venus al final trata el amor, trata nuestro deseo, los vínculos, pues al final igual va a haber algún tipo de cambio en tu manera de relacionarte, en tu manera de vincularte, vas a lo mejor incluso, ya de por sí que Venus en Géminis le gusta más ser libre, ir a es un poco a su aire, Mm, pues es como que al final va a ser un poco más notorio esa parte, va a querer más libertad, porque al final una de las cosas que tiene Urano es que le gusta mucho hacer las cosas a su manera, a su forma. Entonces es como que se va a potenciar esa cualidad en ellos. Vínculos a lo mejor también puede haber más consciente desde dónde te estás vinculando, puede haber ese tipo de conciencia, porque una de las cosas que trae Urano es la conciencia, no trae ese despertar de conciencia. mm, Entonces, desde dónde me estoy vinculando, cuál es el tipo de relación que estoy generando. Puede haber pensamientos de ese tipo o abrirte a comunicaciones distintas en la pareja, transmitir algo que a lo mejor no te atrevías, mm. en el vínculo pueda haber, o buscar personas distintas a lo que estás acostumbrado. Ya de por sí que Venus en Géminis busca personas más mentales o distintas, pues con Urano más disruptivas o diferentes, incluso la forma de vestir pueda ser. Total. Fíjate, yo que soy Venus en Géminis, pienso que incluso como Urano siempre es lo inesperado, puede hasta que llegue algo inesperado que cambie incluso lo que te gusta, lo que quieres. Por ejemplo, lo que has Ujú. dicho, Venus en Géminis, ¿verdad? Que es como que no queremos relación, no queremos nada estable, como que somos muy volátiles, queremos mucha libertad, mucho movimiento. Y puede ser que llegue a lo inesperado y de repente te apetezca quedarte quieta con alguien, ¿no? Por ejemplo. O de repente te guste alguien que jamás hubieras dicho yo, esto no me gusta, ¿no? Y de repente te Ujú. encanta. Es como que puede haber un uranazo en algo que tú digas, wow. O sea que las relaciones, el mundo relacional puede pegar un giro de 180 grados las que Ujú. somos Venus en Géminis. Sí, Y sí, para agregar algo allí, también en esas relaciones que no son auténticas o que no nos permiten autenticidad, esa Venus va a querer liberar, Urano va a querer liberar a esa Venus, mejor dicho. total. Así que es eso, que donde seamos libres, auténticas y de verdad estemos porque queremos, no porque tengamos a lo mejor compromisos o cadenas allí, porque el liberador nos va a venir a liberar allí. Total. Y las Venus Star Points que están caminando para las Libra, ya va a terminar las de Escorpio. Este año es la última Venus Star Point de Escorpio. Se terminó. La Ya. estrella de 8 puntas acabó Escorpio ya. Y va a pasar a Libra la punta. Entonces ya no va a haber las Venus Star Points en Escorpio, sino en Libra. Entonces va a cambiar tanto el mundo relacional que es como prepárate para todo. Esperando lo mejor, como dices Esperando tú. lo mejor. Preparada para todo, esperando lo mejor. Ujú. Exactamente. Yoli, la luna. La luna. Bueno, la luna, nuestro sistema emocional, nosotras como mujeres, como niñas, nuestras emociones, la sensación o el hogar también, mundo onírico, el subconsciente. Todo allí, con Urano yo me imagino algo así como un rayo que llega y van a salir cosas de ese subconsciente, patrones a lo mejor que tenemos heredados, cosas de vidas pasadas, desapego a lo mejor
nosotras a lo mejor puede cambiar la forma como maternábamos o como nos maternamos, madres por sorpresa o yo me imagino que Los algo embarazos así. por sorpresa, si la Venus en Géminis, entre otras cosas, puede ser mamá por sorpresa o de repente eso, no, nunca he querido ser madre y quiero, Y ahora, abuelas eh, también. exacto, y ahora llegó el momento que quiero serlo y antes Urano primero puede ser que sea muy desapegada y sea lo contrario y ahora como que ya no quiero ser tan desapegada, dependiendo, ¿no? Y por otro lado, la liberación también de cosas que tenemos en el inconsciente, puede llegar para mí nuevas necesidades que a lo mejor las teníamos pero no lo sabíamos, ¿no? Ujú. Para mí puede ser esto, no sé qué piensan ustedes. Sí, sí, total. Cambios en tus rutinas, cambios en tu día a día, en tu alimentación, por En ejemplo, la también, ¿no? alimentación, sí. Sí, y también las lunas en Géminis, los vínculos familiares, ¿no? Puede haber mucho cambio, por ejemplo, de me divorcio o me caso, o sea, parejas que se separan, se divorcian, parejas que se casan, que se unen, porque también la luna tiene que ver con el vínculo familiar, ¿no? Las personas que son luna en Géminis, pues va a sentir muchos cambios, también en el cuerpo, eh, rutinas, alimentación, todo, o sea, sí, Ujú. va a haber mucho Sí. cambio, En el hogar también. sí. Cambios inesperados. Sí. Tal cual. Marte en Géminis. Venga, ese le hago yo que soy yo también. Yo es que, como veis, yo soy Sí, casi, tiene yo un soy montón casi de... todo. Tienes el Pero- pleno. sí, pero así te dejo a ti la Lili en Géminis. Marte en Géminis, bueno, pues Marte, como he dicho antes, en Géminis ya somos, ¿no? De entrada ya somos personas que tenemos ese motor. Marte para mí siempre lo veo como el motor, ¿no? El motor que nos da la energía, ¿no? Que nos pone en movimiento, que hace que nos movamos. Un Marte en Géminis somos personas que la mente es la que nos pone en acción, ¿no? Que la cabeza te dice levántate y te levantas, ¿no? Es como que no hay pereza porque hay mente, en la mente no hay pereza, la pereza está en el cuerpo, ¿no? Entonces somos personas siempre muy activas por eso. Depende de cómo la tengas y dónde esté, pero suelen ser mentes muy sobreestimuladas, ¿no? Con tendencia también a mucho nerviosismo, nervioso, estrés, ansiedad, personas ansiosas, depende de cómo lo lleves. Entonces, para mí ahí también hay que tener cuidado, porque Marte en Géminis puede haber una sobreestimulación. Si llega Urano, más sobreestimulación. Y la mezcla de Urano y Marte es muy potente, es como una inyección, ¿no? Yo tengo mucha gente conocida que tiene Urano con Marte y son, bueno, son hasta pues, deportistas, son gente súper activos. Entonces ahí yo diría también parecido con Mercurio, mucho cable a tierra, Mm. deporte sí o sí, o sea, deporte, aquí sería como receta médica, no, no es una opción, el deporte aquí no es una opción, es una obligación. Si quieres tener una vida más o menos sana, ¿no? Si no quieres acabar en algún momento con un ataque de ansiedad o haberte pasado tres pueblos, ¿no? Sobrepasarte muchísimo y tocar ahí fondo. Es importante. Y aprovechar también toda esa energía mental que te va a dar Urano con Marte en tu mente, ¿no? Lluvia de ideas, un montón de energía. Puede venir como ideas geniales, eso también con Mercurio, de repente chispas, ¿no? La idea, una idea de esa, wow, se me acaba de ocurrir algo, con Marte también puede ser, ¿no? Como de repente un montón de ideas súper novedosas. Mm, También te puede dar que de repente sientas mucha energía y muchas ganas de hacer cosas. Gente que a lo mejor llevaba tiempo ya como un poco apática, ¿no? No Ujú. apetece, y de repente, ¡boom! Un chute de energía, ¿no? Y como cuando de repente tomas un montón de vitaminas o un café cargado y tienes un montón de ganas, ¿no? Por ahí lo veo yo. Mm. Sí, tal cual. Lo pienso y lo hago. Pienso hago, sí, yo que soy Marte en Géminis, yo soy pienso hago, o sea, a simultáneo. A veces no sé si lo he hecho y lo he pensado después o lo he pensado antes. A veces no sé si al hacerlo lo pensé. Lo hice, después lo pensé.
O también puede haber cambios a lo mejor en tu manera de hacer las cosas. Si normalmente lo haces de una manera, ¿no? A lo mejor hacerlo distinto, cambiar la manera de cómo, yo qué sé, si a lo mejor siempre tienes tu misma rutina de hacer deporte, de repente te da por cambiar y hacer algo totalmente distinto, meter un deporte nuevo, o puede haber algo ahí con Urano que le meta ese chute diferente de probar algo nuevo a la hora de hacer. Puede Sí, haber, sí, 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 también, también. puede pasar. También estaré atenta. Ok. Y Lili en Géminis, ¿te apetece? ¿Tú que eres Lili en sí, Géminis? sí, que yo ahí ya que la tengo Pues si ya. quieres, une Lili y Quirón, como los tienes los dos, enlázalos. Vale, pues a ver, yo por ejemplo lo que decía al principio con Lili, sí que lo que he visto y vivido, porque al final no es solamente verlo con la mente, sino experimentarlo, porque ahí es donde viene realmente el aprendizaje, cuando lo vivencias tú y lo expresas tú. Ahí es cuando dices, anda, pues sí que es así. Entonces, claro, yo para mí, Lili en Géminis, lo he sentido y lo siento, como he dicho antes. Yo no entendía por qué desde pequeña era la del y por qué. Mi padre siempre me decía, hija, siempre estás con el y por qué. Nunca sabía, yo es verdad que he sido muy preguntona. Ahora entiendo que ese cuestionamiento me viene por esa Lili en Géminis en la casa 3 en mi caso. Cada uno tendrá una casa, pero es que yo me cuestionaba la mente y decía, ¿por qué es así? Y disruptiva, hay una manera de hablar cuando te atreves a hablar porque puede pasar o que no hables o que hables demasiado. Entonces, aquí están los dos puntos. Lo bonito es llegar al medio, es decir, expresar lo que tú necesitas sin avasallar al otro, que es lo que puede suceder. Entonces, al final es ser libre en tu expresión. Y algo que he comprendido con Lili en Géminis es que tu voz, tu comunicación impacta, porque inconscientemente lo haces, pero lo que tú dices te das cuenta de que tiene repercusión. Y es esa voz de Lili que al ser más disruptiva, al pensar tan diferente a lo normal, claro, va a hacer que la gente se cuestione muchas cosas, Mm. porque vas a soltar algo que nadie se atreva a decir, que la gente por vergüenza, miedo o porque ni siquiera lo sabe, entonces lo vas a transmitir y vas a darte cuenta que la gente cuando tú hablas dices, ostras, la gente está o me hace caso o se queda pensando qué les he dicho o se cabrean a veces porque, claro, dices algo que no quieren escuchar, pero es realmente una voz auténtica, una voz que te hace libre. Entonces ahí hay que darle mucha presencia a desde dónde lo estás diciendo, cómo lo estás diciendo, pero se va a despertar ahí algo, claro, porque Urano va a llegar, le va a meter ahí ese rayo y si antes no te callabas, a lo mejor empiezas a ser consciente de lo que dices, que también es muy importante no tener verborrea, que es algo que le puede pasar a Géminis. Géminis habla y a veces no se da cuenta de lo que dice. Entonces ahí esa comunicación, ser consciente con Urano de que estás transmitiendo. Y si eres de las que no habla, las personas que no eres más callado, pues ahí te va a dar ese empuje para que salgas a comunicar tu verdad. Y si lo junto con Quirón, que al final es nuestra herida, es esa parte que tenemos que ir sanando, pues ¿quién nos va a dar esa sanación? Nuestra voz. Hablar, comunicarnos, expresar nuestra necesidad, saber que porque nosotros digamos lo que queremos, no estamos haciendo daño a nadie. Al revés, si nos callamos, nos estamos haciendo daño a nosotros mismos. Entonces ahí es donde va a empezar la sanación de las personas con Quirón en Géminis. Transmite lo que necesitas, sé auténtico, sé libre, que es lo que nos pide un poco Urano. ¿Desde dónde? Tu comunicación. Ahí es trabajar la herida de la expresión, el bloqueo con la voz, el miedo a no ser entendido, que es una de las cosas que nos sucede con Lili Quirón Géminis, que es hay un sobreexceso de explicación y eso lo he visto yo en mí, que por intentar que me entiendan cuando a lo mejor me han entendido a la primera, me excedo en la explicación, doy más de lo que debería Mm. porque me creo, eso es una creencia, que no me están entendiendo. Eso es muy Géminis, eso nos pasa en general a todos los Géminis. Mm. Claro, es Decimos las algo, cosas demasiado.
Efectivamente, porque al final Géminis es el que habla. Entonces, es lo que he dicho antes, que a veces entra Géminis en la verborrea lingüística. Empieza a decir, a decir, a decir y llega a un Pero punto fíjate que que eso es una pierde. paradoja geminiana, porque Géminis capta todo a la primera y cuando algo lo explica muchas veces se aburre y dice que ya lo entendí, pero cuando lo explica, lo explica un montón de veces. Es como Lo explica muchas paradójico. veces desde diferentes maneras, porque es una de las cualidades que tiene Géminis, que te lo va a explicar de 20 maneras diferentes. Entonces, en alguna lo van a entender. Yo creo que Géminis quiere asegurarse de que lo entienden. Para ella es importante que lo entiendan, ¿no? Sí, Claro, 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 entonces, es que si no entiendes, es que Géminis es el entender. Entonces, si yo, Sí. la comunicación parte de que nos podamos entender, es que si no nos entendemos, no hay comunicación. Total. efectivamente. Mm. Entonces, una de las cosas que digo con Quirón en Géminis que he aprendido a verlo es que tanto la herida es la voz como la sanación es la voz, porque al final te sientes herido en tu comunicación y que no te entienden, pero a la vez es lo que te va a sanar, darle voz. Yo para mí, Quirón en Géminis, entre otras muchas cosas, y sumando a lo que ya has dicho tú, tiene que ver con dar voz a cosas que no se dicen, ¿no? O poner voz a cosas que se callan, o cosas que son pecado, decir, o que se supone que hay que callar, ¿no? O que no están bien que se digan, ¿no? Ujú, Cosa como que se da por hecho de no, esto como que no se debe decir, ¿no? Entonces, para mí, Quirón en Géminis da voz también, igual que Lili, es muy parecido, pues de hecho que las una, porque al final es como muy parecido, dar voz a cosas que se suelen callar, que están mejor calladitas, ¿no? Un poco ahí abrimos la caja de la Pandora también, ujú. de las palabras, de las voces, tantas voces calladas y tantas veces que nos han dicho cállate, ¿no? Quiero en Géminis tiene un recordatorio ahí de cállate, cállate, y Lili en Géminis también, ¿no? Calla eso, porque eso no está bien, ¿no? Eso es pecado, o eso está mal, o eso... Sí, 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 tal bien. cual. Y una pequeñita acotación también, lo que me cuento, esas heridas de lo que yo creo o lo que yo me cuento o cómo lo interpreto en Géminis, ese Quirón, ¿eh? También, Ujú. total, el cuento que me cuento. Exactamente. Sí, Sí, eso es verídico, sucede, porque conozco de mi edad al final, conozco mucha gente con Quirón en Géminis y voy preguntando esa parte, ¿y tú cómo lo sientes? ¿Y tú sientes esto? Porque al final cada persona lo tiene en una casa, con diferentes planetas, entonces cada uno lo vivenciamos, pero sí que hay puntos en común y uno de ellos es esa parte de no soy comprendido, el exceso de explicación, ¿y tú qué el... piensas? ¿Y tú qué piensas? ¿Te acuerdas como la Eso es. película, como el libro de la película? ¿Y tú qué piensas, no? Eso es, hay un cuestionamiento ahí, cada uno lo vivenciamos, pero sí que hay un punto en común, que es esa parte de qué me estoy contando, o sea, con qué película me quedé yo de mi infancia a lo mejor, que me dijeron una en su día, algo que sucedía muy antiguamente en los colegios, que los profesores te decían, tú no vas a llegar ni a peón de obra. ¿Y qué sucedía? Sucedía eso. ¿Por qué? Porque te metieron ese anclaje Claro, y eso te es lo creíste. autoprofecía cumplida. Mm. Uf. A no ser que seas muy rebelde, como yo, que justamente para demostrarte que no voy a hacer eso, me convierto en todo lo contrario. Claro, Pero puede no, pasar, el capataz. ¿Y cómo no te vas a enterar? Yo me claro, acuerdo pero ahí que a mí por la bastaba que me energía. dijeran, no eres capaz de o tal, como, era como, no, es como, yo también soy Lili en Géminis, entonces como súper rebelde y disruptiva en eso, y negándome a cumplir una profecía que no fuera la mía, o sea, fíjate, ¿no? Con ese Urano. Y yo me acuerdo de muchas cosas, haber llegado muy lejos solamente para demostrar a alguien, pero no por nada, sino por como para, aquí se dice para dar morcilla, ¿no? Para, te vas a enterar. Pues sí, ya verás que sí, ¿no? También, Qué Sí. bueno. sí. Vale, pues, ¿qué nos queda así de Géminis? Saturno, Saturno en Géminis, que aquí le apetece, Saturno en Géminis. Bueno, vamos a ver. Saturno en Géminis, Saturno él es pesado, rígido, la ley, el orden, la estructura, y Géminis es
la curiosidad, las ideas, la expresión. Entonces, Saturno en Géminis, primero puede ser Saturno, ideas diferentes que se concretan, ideas disruptivas que se pueden concretar y también la ruptura de ideas, la ruptura de cosas o de formas de pensar que ya no van más. Me abro, aunque con Saturno cuesta mucho, porque Saturno em, es el orden, ¿no? Pero me abro a expandirme, me abro a probar y yo creo que ahí es más o menos eso. No sé qué piensan ustedes. Yo creo que va a ser uno de los cambios más fuertes. Recuerda que Urano y Saturno tienen siempre esa confrontación, ¿no? Saturno Sí. castro a Urano, de ahí nace Afrodita. Y fíjate que para mí Saturno en Géminis, conozco muchas personas además que lo tienen. Hay una generación de ahora, los que rondan por 54, 52, 55, por ahí tienen Saturno en Géminis. Y son personas como que piensan muy serio, como que lo que Mm, piensan es como hay mucha verdad, mucha seriedad, ¿no? Como Géminis hay que tiene esa diversidad y que Géminis habla por hablar, porque Géminis tiene una cosa que usa la palabra y el sonido hasta para entender lo que está pensando. O sea, yo siempre digo, muchas veces digo, yo cuando lo digo, lo pienso y ahí me doy cuenta y ahí lo reflexiono. Y como que esa siempre tenemos, Géminis tenemos esa cosa con la palabra que al decirlo lo reflexiono, me doy cuenta, ta, ta, ta. Con Saturno hay como un bloqueo ahí, un bloqueo en mm, la diversidad geminiana, ¿no? En el hablar por hablar. Hablemos si es serio. Hablamos como los periodistas, como dicen los periodistas, cuando tú has verificado algo, como dicen, está contrastado, esta noticia está contrastada, es un Saturno en Géminis, ¿no? Necesita contrastar todo. Tú imagínate la diversidad de Géminis que tuviera que contrastar todo, para mí eso es mucho estrés. Entonces, eso da a personas extremadamente inteligentes que hacen cosas muy serias. Hay muchos programadores, mucho científico, mucha gente que tiene que tener como esa estructura saturnina y a la vez la diversidad geminiana. Si tú haces con eso un buen trabajo, eres lo más, eres una supermente. Pero también da mucha gente bloqueada, porque claro, tiene ese cortocircuito interno sí, que hay como una castración, como un bloqueo de justamente de la rapidez, ¿no? Entonces depende un mm, poco de cómo lo llevemos. Creo que Urano ahí va a dar un choque eléctrico y tanto a uno como a otro, las mentes que ya son geniales van a ser mucho más geniales y se van a liberar y quizás se van a permitir poder pensar cosas que nunca se han permitido, porque una de las cosas que pasa con Saturno en Géminis, como los Saturnos de aire en general, en Acuario también pasa y en Libra, es que necesitan mucha ciencia, ver para creer, ¿no? Por ejemplo, Saturno en los signos de aire necesita como la ciencia que respalde la idea. O sea, una idea, si no está respaldada por ciencia, no es válida, ¿no? Eso es muy típico de Saturno en Acuario, por ejemplo, que suelen ser muy, muy inteligentes y hay mucho científico con Saturno en Acuario. Entonces, yo creo que aquí Urano va a romper eso. Es como te va a romper y te va a liberar y te va a permitir que puedas tener una idea genial sin que ninguna ciencia la respalde. Porque hay muchas veces tenemos mucho bloqueo, porque a veces, si tú necesitas que todo esté respaldado por la ciencia, aquí Urano en Géminis va a decir, vale, ¿y qué es eso de la ciencia? O sea, ¿demostrado en qué? ¿En cómo? ¿Y por qué la ciencia? ¿Y quién dice eso? ¿Dónde está la ley que lo marca? ¿No? ¿Por qué no puedo tener la ciencia de la intuición? ¿Por qué no puedo tener una mente y mi intuición me puede decir que eso es válida y punto? Porque tengo que tener la ciencia respaldada por quiénes son esos que dicen, ¿no? Urano va a romper. Entonces, a la gente que está atascada le va a dar una inyección ¿no? De hiperactividad y de muchas ideas, y a los que piensan que las cosas tienen que ser así,
y científicas y demostradas, y que solamente lo puede hacer una persona que ha estudiado una carrera, suelen ser mucho gente de carreras y de carreras de abogados y de leyes y de ciencias, ¿no? Pues a lo mejor de repente con toda la IA, por ejemplo, ahora ya, hombre, pues que a mí la IA, a mí personalmente, me ha solucionado cosas que antes tenía que consultar a alguien legal. Y yo he preguntado y he entendido cosas que no me ha hecho falta consultar a un abogado, por ejemplo, para tener una idea o para saber algo. Entonces, hay Ujú. las mentes que se creen que solamente la Sí, ciencia, lo contrastado, no sé qué, le va a dar una vuelta a la vida y va a decir, no, no te equivoques, que no todo es la ciencia. Por supuesto, sin quitarle a la ciencia su importancia, ¿no? Pero claro. no todo es la ciencia. Si además Urano es lo cuántico, ciencia cuántica, física cuántica, ¿no? Es como una vuelta Mm. y creo que va a ser muy interesante eso. Sí, Sí. va a ser una liberación en esa rigidez mental y como en esos protocolos tiene que ser así porque se ha hecho así, ¿no? No. Sí, sí. Va a ser muy interesante. Y los nodos, que tocamos un poquito así por encima del eje de los nodos, nodo norte en Géminis, por ejemplo, con nodo sur en Sagitario, es el eje Géminis-Sagitario con los nodos, va a ser también algo muy interesante. Pensar que ahora, por ejemplo, que está Lili en Eso Sagitario, también. con los nodos, Lili con los nodos siempre está muy implicada porque los nodos es el corte de la luna, son los nodos de la luna y Lili es la sombra de la luna, entonces está muy conectado. Yo creo que los nodos también va a ser un momento importante cuando Urano llega al nodo norte de alguien o al nodo sur, en este cambio, da igual que sea nodo sur, nodo Ujú. norte Géminis, va a marcar un punto de inflexión. Si es con el nodo sur, va a haber cambios y giros importantes de temas del pasado, vidas pasadas o tu pasado de esta vida, y con el nodo norte va a haber también cosas nuevas que como que van a llegar inesperadamente, que te van a revolucionar la vida, porque pensar que la manera más fácil de entender a Urano en Géminis es una revolución. Ahí donde esté tu Géminis va a haber una revolución. Y con esos planetas que tengas en Géminis, ahí va a haber una revolución. Va a ser la revolución. La revolución de la mente, la revolución de las relaciones, la revolución de la energía, incluso de las centrales energéticas, ¿no? La revolución de las familias con la luna, la revolución de la maternidad, la revolución de los hombres, de las mujeres, de los niños, ¿no? Revolución. Con el nodo norte, pues vienen cosas nuevas que te van a revolucionar y te van a permitir dar un salto cuántico, ¿no? Y como ir más rápido a cumplir ese nodo norte en Géminis, que tiene que ver, entre otras cosas, ¿no? con, con dejar de aprender tantas cosas y a lo mejor permitirte también, por ejemplo, enseñar eso, ¿no? Una tendencia con Géminis es aprender. La gente que tiene nodo norte en Géminis, yo le digo muchas veces, deja ya de aprender y empieza a enseñar, ¿no? Claro. Porque si tú eres nodo norte en Géminis, tienes el nodo sur en Sagitario. Con lo cual, en la vida anterior eras uno que enseñaba. Entonces, no aprendas tanto y enseña. Y también una cosa muy importante para la gente que es no norte en Géminis es permitirte esa, ese ensayo y error y ese probar simplemente para ver si me gusta o no. Una de las cosas que agobia mucho a la gente que tiene Nodo Norte en Géminis, que a mí me llegan sesiones, es que sienten esas ganas de probar muchas cosas y las sueltan. Por ejemplo, empiezo muchos libros que no termino, me apunto a un curso que no termino, quiero hacer no sé qué y lo dejo a media. Claro, porque Géminis es probar, es picotear de la información. Entonces, que si tú tienes nodo norte en Géminis, tú evolucionas así, picoteando. Entonces, claro que sí, permítete no terminar los libros, permítete no terminar las películas o las series, permítete no terminar esa, por el simple hecho de haberte apuntado, no sé, a una cosa
y te das cuenta a la mitad que eso no es para ti, no pierdes el tiempo. Si lo más importante que tenemos es el tiempo. Si me compré un libro y lo estoy leyendo y me doy cuenta que no, déjalo. No pierdas tu tiempo obligándote a leer un libro que no te aporta nada. O no te obligues a ver una película que no te gusta porque te compraste la entrada del cine, ¿no? O sea, eso le pasa mucho a la gente con Norte en Géminis, que se obliga. Yo me acuerdo una vez que una amiga, una clienta que ya es amiga, que me decía, es que claro, es que yo estoy siempre, es que estoy harta porque todo... Y yo dije, claro, tú te compras los libros y no te los lees. Sí, claro, porque te aburren a la mitad. Sí, claro, claro. Y cuando le expliqué que eso era parte de su energía y que estaba bien y que no pasaba nada, algunos los leerás, otros no. Y es normal que te quieras apuntar a todos los cursos. Claro, ¿qué le digo yo a esa gente? No te apuntes de entrada a una formación profesional. Primero vete a un taller, lo pruebas. O sea, ¿qué hace Géminis? Va a un taller. Me gusta, me apunto al máster o al curso del año. No me gusta, lo dejo. Yo así he hecho todo. Yo he hecho un millón de cosas. ¿Yo qué hacía? Taller de fin de semana. Ah, no me gusta, no me apunto al profesional. Me gusta, me meto ahí. Claro, entonces eso, no norte en Géminis, por ejemplo, ¿no? Y si es el nodo sur, pues quizás es el momento ya de darte cuenta que aprendiste mucho y ya es momento de irte a Sagitario a enseñar, ¿no? A lo mejor ya eres un maestro de eso, ¿no? Que tanto has aprendido. Claro, yo lo que veo con el eje al final, Géminis Sagitario, ahí abarcamos todo lo que es, hemos dicho en todo momento, la mente, los estudios, la maestría, Sagitario, al final, somos los eternos estudiantes. En ese eje está el eterno estudiante, el que siempre quiere curiosear, aprender filosofías nuevas, culturas nuevas. Al final es lo que moviliza ese eje Géminis Sagitario. Entonces, tú tener ahí tus nodos, indistintamente sur o norte, al entrar Urano ahí también pueda ser que te cuestiones lo que hemos dicho antes, tus creencias, porque Sagitario, una de las cosas que tienes es que a veces es muy dogmático y esto es así y esto es así. Y llega a Géminis y te dice, no, 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 pero es que hay muchos enfoques, hay muchas maneras de mirarlo, mira aquí, mira allí. Y eso es lo que hace Géminis. Sagitario es un poco más, esto es así, hasta que llega Urano aquí, va a meter esa manera de partir ese dogma, esa creencia, esa filosofía que para ti es tu religión. A lo mejor llega de repente una información, un taller, una persona totalmente diferente que ¡pum!, te llega y te rompe totalmente los esquemas y es un poco ahí esa parte de destino de ese es tu camino. Ahí es donde está ese cambio que va a traer Urano, repentino, y pueda ser cualquier cosa. Yo, de hecho, hace poco en una sesión le dije esto a una persona que está viviendo la oposición, tiene los nodos en ese eje. Le dije, prepárate porque puedan venirte incluso insight, pensamientos de algo que escuchas en cualquier sitio, conecta con algo tuyo, ¡pum! Ahí encuentras lucidez, de repente una claridad brutal con algo y te coloca. Y ya te estás colocando un poco en ese camino, en ese nodo norte o desanclándote de ese nodo sur. Entonces yo creo que va a venir un poquito por ahí el cambio. Total. Y además que Sagitario siempre está como con la verdad, ¿no? Ellos piensan que siempre está la verdad y tienen esa obsesión también por la verdad, ¿no? Entonces, como claro, lo que tú dices que la verdad es muy relativa. Y la Mm. verdad, tu verdad y mi verdad también son verdad. Y la verdad de ellos es que está la verdad y dentro de la verdad está tu verdad, mi verdad. Entonces, eso hace Eso. Géminis. Dice, pues claro, Géminis lo mira desde aquí, desde allí, por arriba, por abajo. Y claro, y Sagitario que lo ve, ¿no? Y entonces, claro, entre esa mezcla de Sagitario de ver hasta el infinito y más allá en búsqueda de la gran verdad, ¿no? De esa filosofía, y Géminis, que le vale todo, porque lo cuestiona todo y además cambia de opinión en cero coma, tú le dices, o sea, Géminis tiene una gran verdad hoy y mañana descubre que estaba equivocado y la quita y punto. Dice, no, pues estaba equivocado, sí. Yo pensaba que era mi verdad, pero ya no lo veis. Yo me acuerdo una vez, tenía un amigo
que quería salir conmigo, no me acuerdo ya, hace un tiempo, y yo le dije algo de por qué no salía con él, no me acuerdo ya lo que le dije, y le dije, le di una excusa, ¿no? Le dije, no, porque no sé qué. Y luego al tiempo salí con alguien que era de esa excusa que le di. Y entonces me dijo muy ofendido, es que tú me dijiste que no salías conmigo porque... Y le dije, ya, pero he cambiado de opinión, ya no pienso igual. Géminis. Me acuerdo que lo maté con eso, era como, no, y además me acuerdo que me dijo, es que no puedes cambiar de opinión. Y dije, ¿por qué no? ¿Dónde está la norma? Es que he cambiado de opinión, ya no pienso eso. Mira, qué risa. Y Eso con todo lo pasa. que tienes en Géminis, Yo también creo que, diciendo que también creo que va a haber como em, a lo mejor esas nuevas búsquedas de la verdad, nuevas como filosofías de vida, con eso, con ese Urano allí se pueda ver que a lo mejor estábamos equivocados, como estaban diciendo, en algo que creíamos hasta hoy que era Claro, y estábamos allí y digamos, bueno, ya ahora ya no quiero esto y sea así, un corte, porque Urano corta y lo total, deja. claro. Es que es como cuando decimos los uranazos de Urano, ¿no? Claro, es que tú imagínate cuántas veces nos ha pasado de estar convencidas de algo. A mí me ha pasado, ¿no? De creer que una persona es de X manera o que esto, no, esta persona esto nunca y de repente sí. Y dice, wow, ¿no? Que de repente la verdad se impone y todo cambia. Y tu concepto de esa persona cambia, y tu concepto de esa cosa cambia, y esa verdad que para ti era una verdad inamovible a lo mejor, resulta que no. La torre. Incluso contigo misma, ¿no? Y de repente, claro, Urano en Géminis puede hacer cambios de cosas que tenemos como, sí, lo dice, creencias asentadas sobre algo que de repente dice, no, es que me doy cuenta porque me pasa algo o descubro algo, pero no solo a título personal. Imaginaros la cantidad de cosas que se van a descubrir que no sabemos y vamos a conocer. Entonces, claro, va a haber una explosión de información, lo que hemos dicho antes, va a haber una explosión de información a todos los niveles. O sea, no solamente información cotidiana de leer, sino cosas que están ocultas porque Plutón está pasando, recordemos, por Acuario. Va a remover ahí todo lo oculto al final. Entonces va a haber una explosión de información en general. Vamos a enterarnos de muchas cosas que han estado ocultas, que no se sabían. Entonces va a haber ahí una revolución informativa sí. muy grande. Mucho. Y cuando llegue el nodo norte a Acuario y tengamos los eclipses, ¿no? Ahí con Plutón en el trígono Urano y Urano en la parte de Géminis, pues va a ser importante porque va a haber movimientos también claro, si Urano trae cambios radicales, ¿no? Es como esa adrenalina que llega a tu vida, ¡bumba! Y lo cambia todo. Con los nodos, los eclipses, ¿qué podemos esperar? Pues los primeros años de los nodos en Acuario, pues creo que van a venir grandes cambios y cosas que nos van a sorprender en tecnología, en ideas, en personas, en relaciones, en cosas que pasarán en el mundo. Creo que van a cambiar cosas que están muy instaladas y que van a cambiar. Sí. Así que nos preparamos para el cambio, como digo siempre, preparadas para todo, esperando lo mejor. Mira, lo mismo me lo quedo de título en el vídeo. Lo mismo lo titulo así, es preparados para todo, esperando lo mejor. Porque para mí Sí, es una frase muy que acertado. siempre... Sí, sí. Bueno, Ujú. chicas, me he pasado genial con vosotras. Llevamos aquí un montón de tiempo, da igual, porque una de las cosas que yo quiero hacer ahora es vídeos otra vez relajados, de que dure lo que dure. La gente, si lo quiere ver en 2 veces, en 3 veces, que nos pausen, que lo vean a ratitos. Pero creo que basta ya de correr. Me niego a correr. Una de las cosas que voy a romper con el Urano ahora en Géminis es que voy a hacer los vídeos al tiempo que me apetezca a mí. A mí me apetece hablar así, así como me lo paso bien, como lo disfruto, no con la prisa de ir corriendo. Así que os agradezco vuestro tiempo, vuestra Gracias a ti. energía, A vuestra ti, entrega. A ti siempre, Paz, que nos abres sí, a estos ti, espacios. Mm. totalmente. Y a la gente que nos está viendo, que nos dejen en los comentarios qué tenéis en Géminis, qué casa,
qué planeta, si os habéis sentido identificado con lo que hemos dicho de Urano, o sea, de Venus en Géminis, Sol en Géminis, Luna en Géminis, contarnos cosas y nada, gracias por estar ahí, por seguir el canal, por ver los vídeos, os mandamos un beso enorme, yo a vosotras y a todos los que están Igual. ahí y nos Gracias. estamos viendo prontito. Chao, chao. Chao. Chao.